¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. En esta sesión es de suma importancia que podamos tener muy claros los conceptos que vamos a ver sobre cómo se comercializan, cómo se contratan algunos de los instrumentos derivados más importantes que existen en el mercado. Para esta sesión tenemos el objetivo de poder llegar a generar todo el conocimiento sobre las opciones financieras. Uno de los instrumentos más importantes que se pueden llegar a utilizar en este término de mercado de derivados estructurados o bien bursátiles. Todo el cúmulo de actividades que hemos realizado hasta este momento han sido con la finalidad de poder fortalecer el conocimiento que tienes el día de hoy. Sin embargo, no está por demás volver a recomendar que hay todo un cuerpo de asesoría que está al tanto de lo que tú requieras y que obviamente hagas uso de ese tipo de servicio en el sentido de que puedas quedar perfectamente claro en los conceptos y en las ideas que se han tratado de aplicar en esas actividades de aprendizaje. Sin más, vamos a abordar ese tema de las opciones financieras. Sin duda alguna, a través de la evolución que han tenido los mercados financieros, ha existido la necesidad de poder llegar a establecer un instrumento que no sea exageradamente costoso, pero que obviamente me pueda provocar la posibilidad de administrar adecuadamente mi riesgo. A través de el pago de una determinada prima, de un determinado costo, yo pueda quedar totalmente complacido con las situaciones que pudieran pasar en el futuro y que ese precio, tanto del activo en mi materia prima o tanto del activo en el producto que yo ofrezco al mercado, pueda ser algo que esté totalmente pactado y contratado a través de una opción financiera. En el caso de las opciones financieras, yo creo que sería muy prudente volver a repetir esa definición que tienen los contratos opcionales. La opción financiera es un instrumento derivado de los denominados bursátiles. A través del cual yo voy a poder pactar el precio de mis materias primas o mis productos terminados en el futuro. Yo puedo pactar en este momento a través de una opción cuál va a ser el precio que tendrán esas materias primas y esos productos mensualmente hasta por un plazo de 3 años. Por lo tanto, estoy tratando de fijar mi precio en el futuro. Una característica esencial que tienen las opciones financieras es que es un instrumento derivado que me da los derechos, más no las obligaciones que establece este contrato. Es decir, si yo adquiero este contrato financiero denominado opción, yo puedo ejercer los derechos si y solo si me convienen poder ejercerlos. Si en un momento determinado veo que no me conviene ejercer los derechos, entonces yo me voy a poder permitir que este contrato se extinga hasta el término de su vida. Por lo tanto, la opción financiera me otorga los derechos. Más no la obligación. En este contrato de opción financiera yo puedo comprar y vender, es bidireccional. Ok, unamos estas partes y reflexionemos un poco sobre estas características que tiene la opción financiera. La opción financiera es uno de los contratos derivados de los denominados bursátiles. Cuando mencionamos que es un instrumento bursátil, recordaremos que estos instrumentos bursátiles tienen que ver con esas características de estandarización en cantidad, en calidad y en tiempo que puede tener ese activo. ¿Recuerdas? Dólar de Estados Unidos de América, $10,000 a 3 años. Un ejemplo. Es un contrato en el cual yo voy a tener que cubrirme de acuerdo a las actividades que tengo en el futuro, dependiendo del número de contratos que yo adquiera. En esta característica, yo sé que la intención de la opción financiera es fijar el precio. Si yo tengo una situación de mercado con tango, comprar hoy porque mañana será más caro.
Si yo tengo una situación de mercado backwardation, vender hoy porque mañana será más barato. Comprar para mis materias primas seguramente y vender para mis productos terminados muy probablemente. En este aspecto, yo estoy fijando el precio de los activos tanto de compra como de venta en el futuro. Sin embargo, una de las características más relevantes es esta característica de que es un contrato que me ofrece ejercer los derechos, mas no me obliga a cumplir las obligaciones, con algunas especificaciones muy detalladas. Vamos a ver de qué manera yo puedo llegar a contratar estas opciones financieras. Obviamente que si se trata de un contrato bursátil, tendré que acudir a un intermediario financiero que me pueda acercar a esa cámara de compensación o, como lo denominábamos alguna ocasión, a ese clearing house o a esa contraparte perfectamente conocida para todos. Esta contraparte me venderá o me comprará en la medida en que yo requiera. Por lo tanto, quiere decir que yo requeriré de pagar una prima para poder adquirir los derechos de estas opciones. Pero también es cierto que la contraparte no está comprando la opción, sino la está vendiendo. Por lo tanto, podremos mencionar que esta opción financiera tiene diferentes matices a través de la cual habría que analizarla. La opción financiera puede ser de compra o de venta. Los americanos han llegado a denominar la compra como un call. Y la venta la han llegado a establecer como un put. Por lo tanto, mencionaríamos, dependiendo del tipo de actividades que tú quisieras llevar a cabo, este contrato financiero lo puedes comprar o vender. En términos mucho más técnicos, tú puedes tener opciones calls u opciones puts para poder fortalecer esa administración financiera que estás llevando a cabo en este momento. Sin embargo, también es cierto de notar una situación muy importante. Los calls pueden tener dos tipos de posturas. Yo puedo comprar una opción call, pero también puedo vender esa misma opción call. Lo mismo sucedería con el caso de la opción put. Yo puedo comprar esa opción put, pero también tengo las posibilidades de vender ese put. Lo importante en esta situación es poder identificar claramente quién tiene los derechos y quién tiene las obligaciones al momento de generar un contrato opcional. En el caso de los calls de compra, o bien denominados calls largos, en el caso de los calls de venta, o bien denominados calls cortos, si yo tuviera la necesidad de adquirir un put de compra o un put largo, y si yo quisiera establecer un put de venta o bien un put corto, manejémoslo con símbolos. En las actividades te familiarizarás mucho con este tipo de denominaciones. Sin embargo, es importante que empecemos a generar esta forma a través de signos de poder entender estas opciones. El call largo la vamos a denominar con un más C. Está haciendo referencia a que es una operación de compra y que yo estoy comprando ese contrato. El call corto lo vamos a identificar como un menos C. El put largo será un más P y el put corto será un menos P. Esa es la nomenclatura, esa será la distinción que tendrá cada una de estas posiciones opcionales. Efectivamente, como te estás dando cuenta, en la opción existen 4 diferentes posturas a través de la cual yo puedo llegar a generar una operación dentro del mercado de derivados. Puedo entrar con un call largo, puedo entrar con un call corto, puedo entrar con un más P o con un menos P.
En esta situación es importante verificar qué tipo de derechos son las opciones que estás adquiriendo o qué tipo de obligaciones te contrae esta opción. Yo mencionaba en la definición, es un contrato de los denominados bursátiles que te da los derechos más no las obligaciones. Totalmente de acuerdo, pero para las opciones largas. El call largo, así como el put largo, me otorga los derechos. En el caso de las posiciones cortas, tanto para el call corto como para el put corto, entonces me muestra la parte contraria. Este sí me está generando obligaciones. De acuerdo, entonces la definición que yo di al inicio es una definición que corresponde total y exclusivamente a las operaciones largas. Es uno de los contratos derivados de los denominados bursátiles que me otorga los derechos más no las obligaciones. Por lo tanto, estoy hablando de posiciones largas, ya sea call o put. En el caso de los cortos, en el caso de aquellas operaciones en las cuales yo estoy vendiendo el contrato, yo estoy vendiendo el documento, yo sé que estoy obligado a comprar, obligado a vender, dependiendo del tipo de posición que yo tenga. Conceptos de suma relevancia para que podamos reflexionarlos. Un call largo, entonces, me está dando el derecho de comprar. Un put largo me está dando el derecho de vender. Mientras que los que están obligados, en el caso del call corto, me está dando una obligación. Pero si bien es cierto, este call corto es la contraparte del call largo. Por lo tanto, si me está obligando, ¿con quién me está obligando? El call corto estará estableciendo la obligación de vender. La obligación de venderle a quién, si es la contraparte del call largo. Efectivamente, es la obligación de venderle al call largo. Él está obligado a vender, independientemente que a cómo se encuentre cotizado el activo en este momento, a lo que hayan pactado tanto call largo como call corto. Por lo tanto, las contrapartes que estamos observando aquí es que el call largo y el call corto son contrapartes en sí mismo. ¿Un call es contraparte de un put? Falso. Un call es contraparte en sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene dos diferentes posturas. Puede ser un call largo o puede ser un call corto y ellos mismos están haciendo una misma operación. Mientras que el call largo tiene los derechos de comprar, el call corto tiene la obligación de venderle. Por lo tanto, si en esta misma temática observamos el caso del put largo, el put largo, tan solo por ser largo o por ser positivo, está mencionando que posee los derechos de vender. El put largo tiene el derecho de vender, mientras que el put corto tiene la obligación de comprar. En este sentido, yo estoy observando que estas dos posiciones deberán de estar dando un reflejo a tu operación dependiendo de la situación de mercado en que se encuentre. ¿Recuerdas esa situación de mercado contango donde decíamos cada día que transcurra el precio seguramente empezará a incrementarse? Compra hoy porque mañana será más barato. Los calls tienen una situación de mercado contango. Mientras que los puts respetan una situación de mercado backwardation. ¿Por qué? Porque en el caso de los puts, yo sé que si no fijo el precio el día de hoy en el futuro de ese bien o servicio, seguramente mañana ese precio lo podré vender en el mercado mucho más barato a como podría venderlo el día de hoy.
En este sentido, estamos observando que este tipo de posiciones entre derechos y obligaciones nos puede crear ciertas confusiones. Sin embargo, es de suma importancia tener quién tiene los derechos o identificar claramente quién tiene los derechos y quién tiene las obligaciones de las diferentes operaciones financieras que yo pueda establecer en el futuro. Porque si yo no tengo perfectamente claro quién posee los derechos y quién posee las obligaciones, entonces no podré darle el beneficio que tiene este tipo de instrumentos, administrar el riesgo y con ello poder garantizar un menor costo o una mayor utilidad para las actividades empresariales. En el caso de los derechos de compra, yo sé que para ello hay una diferencia básica entre uno y otro. Por lo tanto, aquí estaremos mencionando que la diferencia que existe entre estas dos posiciones, tanto largas y cortas, es qué pasa con la prima. La prima la vamos a considerar como el pago que yo voy a hacer por la adquisición de este título, si yo fuera una posición de compra, es decir, si yo fuera una posición larga, mientras que la prima puede ser lo que yo voy a recibir por vender este título o por obligarme en una fecha determinada. Ahora verás que la prima entonces juega un papel importantísimo dentro de la determinación o el uso de este tipo de opciones. ¿Por qué? Porque dependerá cuándo soy susceptible a ejercer los derechos para que yo pueda establecer un adecuado nivel de valor que pueda tener esta opción. Un adecuado nivel en el cual el oferente, es decir, la posición corta, así como el demandante, es decir, la posición larga, puedan llegar a un acuerdo de cuál será el precio en este contrato que estamos estableciendo el día de hoy. Pero esa prima puede llegar a tener ciertas modificaciones difíciles de determinar. En el caso de una expresión matemática, en el caso de que yo quisiera llegar a determinar el precio que pudiera llegar a tener la opción o la prima que tenga una opción, yo sé que va a depender de la naturaleza que tenga esta opción. La naturaleza me establece dos tipos de contratos opcionales. Por un lado, las opciones denominadas americanas. Y por otro, las opciones denominadas europeas. Las opciones de tipo americano me establecen la posibilidad de ejercer los derechos en cualquier momento de la vida de este instrumento. Ejerzo los derechos en cualquier momento de la vida del instrumento. En tanto que una opción europea solamente me da una fecha específica para que yo en un momento determinado pueda ejercer esos derechos. Y la opción europea me obliga a que una vez que haya concluido este contrato opcional, entonces yo estaré en la disposición de ejercer derechos o no ejercerlos. Por lo tanto, una opción europea me permite que yo ejerza los derechos yo puedo ejercer los derechos en una opción europea hasta que este contrato culmine. Justamente en su fecha de liquidación es cuando yo voy a poder ejercer estos derechos de comprar o de vender si soy un call o si soy un put respectivamente. Las opciones europeas y americanas tienen una diferencia básica. La prima tiende a ser diferente. La prima de la opción es el costo que tiene la adquisición de ese producto, denominado opción financiera. Por lo tanto, si estamos haciendo énfasis en que la prima
le corresponde una opción americana, generalmente el costo de esta opción tenderá a ser mayor en comparación del costo de la opción que puede tener una opción europea. Entre estos dos, yo estoy observando la necesidad básica de poder diferenciar cómo se compone esa prima, cuál es más cara y cuál es más barata entre una y otra. Revisemos algunos conceptos importantes para poder entrar en una gráfica y en una explicación mucho más a fondo de estas opciones. Regresamos en un momento. De alguna manera estamos tratando de fortalecer y aclarar muchos de los conceptos que hemos visto en este tema árido de las opciones. Sin embargo, es un tema de consideración muy importante que quede muy claro. Cuando hablamos de instrumentos o de mercados derivados, muchos de nosotros nos espantamos porque los términos pueden ser muy complejos. Sin embargo, puede llegar a ser muy sencillo si tenemos un esquema muy metodológico de poderlo adquirir. Yo te quiero recomendar nuevamente que contestes esas actividades de aprendizaje porque es la única manera que te garantizará que realmente esos conceptos están siendo claros. Platicábamos hace un momento que las opciones financieras son esos contratos bursátiles, derivados, que te dan los derechos, más no las obligaciones. Y sí, esos derechos son de las opciones largas, más no de las cortas, totalmente de acuerdo. Y que puedes comprar y vender en el futuro tanto las materias primas como los bienes y servicios que ofreces en este momento. Quiere decir que a través del uso de las opciones financieras como un instrumento del mercado de derivados, yo puedo llegar a fortalecer esa administración financiera que estoy realizando día con día. Para ello, yo tendré muy probablemente que estar pagando algo por adquirir ese producto. Y ese pago o ese costo que va a tener la adquisición de ese contrato o de ese servicio, justamente se le denominará prima. Observamos que la prima llega a ser diferente en cuanto a costo, tanto si se identifica con una opción americana o bien si se identifica con una opción europea. La opción americana es aquella en la cual tú puedes ejercer los derechos independientemente del momento de la vida que tenga ese contrato. Vamos a suponer que el día de hoy yo contrato en términos de opción americana $1 a 11 pesos. Si el día de mañana estaría el dólar a niveles del 20 pesos, yo ejerzo mañana mi derecho de comprar ese dólar a 11 pesos en lugar de pagarlo a 20. Y no tendría que esperarme hasta el término del mes para yo poder ejercer el derecho. Porque en ese caso no estaría situado en una opción americana, sino estaría situado en una opción europea. La opción europea te da la posibilidad de que también ejerzas los derechos, pero solo un día determinado. Y ese día determinado es justamente cuando el contrato ha llegado a su conclusión. Yo diría que requeriríamos ser un poco más claros en esa especificación de en dónde se encuentra la prima y en esa especificación de qué tipo de tendencias tienen las opciones. Por lo tanto, una de las herramientas que puede ser mucho más clara es a través de una gráfica. Vamos a graficar ese concepto de opción. Obviamente que en el caso de la opción yo estaría planteando la siguiente posibilidad. Hablemos de un más E, es decir,
un call largo. Este call largo responde a una situación de mercado contango. Por lo tanto, si yo quisiera conocer cuánto cuesta el precio de esta opción, yo tendría que saber que esta línea hace referencia a una determinada cantidad de dinero por adquirir este contrato y que esta línea hace referencia a una determinada cantidad de tiempo en el cual yo quisiera ejercerlo. Si respeto una situación de mercado contango, el comportamiento de una situación de mercado contango es similar a este. Tiene una pendiente positiva. En la medida en que va avanzando el tiempo, el precio va incrementándose. El precio del activo. Este precio del activo, el día de hoy cuesta 10 pesos y mañana seguramente ese dólar lo adquirirás a 11. Es un ejemplo. Pero lo que está respetando ahí es que en función de ese avance en el tiempo estarás más expuesto a una cantidad de riesgos, tasas, tipos de cambio, producto nacional, inflación, etc. Por lo tanto, el precio tenderá a crecer en ese activo respectivo. Bien, esta es una situación de mercado contango. Ahora voy a tomar la misma línea, pero para graficar una opción call larga. En la opción call larga, para que yo pueda adquirir estos derechos, tengo que pagar una prima. La prima, entonces, es una cantidad que me permite identificar claramente cuál es la cantidad máxima de pérdida o de costo que yo tendría que pagar. Esta distancia que existe entre 0 y el valor en el que se establezca la prima, ya sea para una opción americana o bien para una opción europea, para el caso de las posiciones largas, se considerará una prima pagada. Un ejemplo, si tú quisieras ir al cine o a cualquier centro de espectáculos, ¿qué tendrías que hacer primero para poder gozar de ese servicio? Seguramente tendrías que pagar un boleto, una entrada. Ese ticket que tú estás adquiriendo, en comparación con este mercado opcional, es la prima que estás pagando por probablemente en el futuro poder llegar a ejercer los derechos. En este caso, el call largo, como es el derecho de comprar, yo tendré que empezar pagando cierta cantidad de ese activo el día de hoy. En esta situación me está estableciendo que lo máximo que yo puedo llegar a perder, mi pérdida máxima, es igual al valor que tiene la prima pagada. Por lo tanto, la pérdida máxima es limitada. En el caso de las opciones largas, tú pagarás una prima por adquirir esos derechos y si adquieres esos derechos pagarás una determinada prima, pero se constituirá como la cantidad máxima que estarías dispuesto y que está perfectamente establecido en el contrato, que es lo máximo que puedes llegar a perder. Pero así como hay pérdidas, debe de haber utilidades. En el caso de las utilidades, está en función del recorrido que tenga el precio del activo en comparación del spot contra el futuro. Es decir, las utilidades pueden ser con una situación ilimitada. Vamos a pensar lo siguiente. Yo compré $1 a niveles de 10 pesos. Yo pagué por ella $1 por poder adquirir el derecho de comprar este dólar en el futuro a 10 pesos. En el momento en el que yo quiero saber si ejerzo la opción o no la ejerzo, me estoy dando cuenta que la comparación que tengo con el spot es que el spot cuesta, es un ejemplo,
15 pesos. El dólar que yo adquirí en esta situación de mercado contango, yo la contraté a 10. Hoy en el spot, después de haber transcurrido 3 años, veo que ese dólar cuesta 15 pesos. La pregunta es, ¿ejercerías la opción de comprar tu dólar a 10 en lugar de comprarlo en el mercado a 15, sí o no? Efectivamente, yo voy a ejercer ese derecho. Yo tenía toda la expectativa de que el precio del dólar tendría un incremento en ese periodo de tiempo que yo proyecté. No sabía realmente hasta dónde iba a llegar específicamente el precio del dólar, pero yo sabía que más de 10 pesos lo iba a tener. En este caso, yo voy a ejercer los derechos, pero muy probablemente el dólar se cotiza hoy a 15, pero mañana a 20 y pasado mañana a 25, ojalá y no, ¿verdad? Pero en este caso estoy observando unas utilidades sin límite, mientras que el costo total sería ese pago de la prima. Mañana el dólar no cuesta 15, sino cuesta 8 pesos. La misma pregunta, ¿estarías dispuesto a ejercer tu dólar o estarías dispuesto a ejercer tu derecho de comprar un dólar a 10 pesos cuando el producto se está comercializando en el mercado a 8? ¿Sí o no? No. Si yo ejerzo mi derecho, yo sé que ese dólar que cuesta 8 pesos el día de hoy no tendría ninguna razón de ser por la cual estaría dispuesto a pagar 2 pesos más. Pero en esta operación, ¿cuánto fue lo que llegaste a perder realmente? Lo que llegué a perder fue ese peso que yo pagué tiempo atrás por la adquisición de este derecho. Volvamos al caso del cine. En el caso del cine, nadie te está obligando a que quedes las 2 o 3 horas que durara la función y que porque pagaste un boleto tienes la obligación de quedarte. No, en absoluto. Tú eres el cliente, eres el usuario. Por lo tanto, si estás observando que esa película no te está pareciendo adecuada, no te está gustando, etcétera, te sales. Es decir, permites o asumes la pérdida del costo de ese boleto a cambio de tu propia satisfacción. En este caso, mencionamos lo mismo. Yo voy a ejercer los derechos cuando me convenga financieramente, pero voy a permitir asumir ese costo de pérdida total, que será la prima, cuando no me convenga. ¿Y por qué no me conviene? Porque en el mercado, en el día de hoy, lo puedo adquirir a un precio mucho más bajo. En esta gráfica habrá que revisar algunos puntos importantes. Ya mencionábamos que esta gráfica tiene una prima. Sin embargo, hay algunos puntos que es importante considerar. El punto en el cual yo fijo el precio del activo, que sería este punto como reflexión al valor de la prima que yo pagué, este punto lo vamos a denominar precio de ejercicio otro sinónimo, precio futuro, precio pactado, o como los americanos lo establecen, strike price. Todos son sinónimos. Puedes usar cualquiera de las denominaciones que se te acomoden. No hay ningún problema. Siempre estableceremos que el precio que aparece en ese contrato es el precio de ejercicio, es el precio pactado, es el precio futuro, o bien, en términos un poco más técnicos, es el strike price de la opción. En el momento en el que yo pacto ese precio. Ahora, yo sé que una vez en marcha la opción, con esta muleta denominada tiempo, una vez que empieza a transcurrir cada uno de los días y que yo veo que esta situación de mercado contango se está cumpliendo, va a llegar a un punto donde esta opción llegue a absorber el costo que yo pagué por ese contrato. Si aquí estoy hablando de tener 0 costos y 0 utilidades por el movimiento que ha tenido el precio, entonces lo podríamos denominar punto de equilibrio
punto cero o break even. La pregunta sería, ¿en qué momento estoy llegando al break even con estos valores que yo mencioné? El strike price estaba situado en 10 pesos. La prima que yo pagué es de $1. Por lo tanto, ¿cuánto debe costar el activo el día de hoy para que yo esté colocado en ese punto de equilibrio? En 11. Si yo llego a comprar el activo cuando en el spot se encuentra en 11, ¿ganaste o perdiste? Ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque tú pactaste el precio del activo a 10. Sin embargo, para poder ejercer ese derecho, tú tuviste que haber pagado $1. Quiere decir que en términos de costo, ese dólar no lo estás adquiriendo en ese valor de 10 pesos, sino realmente su costo te está llevando a que cada dólar lo adquiriste en un valor de 11 pesos por cada uno. Aquí estamos mencionando que después de los 11 pesos, yo ya podría empezar a visualizar utilidades sin límite. Y por cada centavo que se mueva, entonces yo empezaré a generar ese centavo por lo que vale el contrato, por el número de contratos que yo adquirí para poder tener esa cobertura. Lo rescatable dentro de esta opción call larga es que la opción larga corresponde a una situación de mercado contango, pero que como es una opción, yo tengo que pagar por adquirir estos derechos y entonces me da la aparición de un concepto denominado prima pagada. La prima es el costo que va a tener ese instrumento derivado. Esa prima pagada que yo pagué está en referencia totalmente con un determinado strike price. Si yo quisiera llegar a conocer el valor que deberá de tener este contrato para que yo llegue a un nivel break-even, lo que tengo que hacer es que break-even será igual al strike price más la prima. Y que a partir del break-even yo empezaré a generar utilidades netas. Es decir, en este momento que el dólar se cotiza a 11.50, así como cuando se cotizaba a 11, ejerceré los derechos de comprarlo a 10. Sin embargo, es muy diferente el escenario en términos financieros. En uno tengo 0 costos, tengo 0 utilidades, cuando ese dólar costaba 11. Pero el día de hoy que cuesta 11.50, no solamente recuperé el costo de ese producto, sino que además estoy teniendo 50 centavos de cada dólar de utilidad. Y yo diría, en términos financieros te está beneficiando mucho tu administración y te está haciendo muy eficiente el momento. Sin embargo, la tranquilidad que te dio el hecho de poder tener perfectamente fijo el precio del activo en un futuro. Este es el caso de un call largo. Sin embargo, en este caso del call largo es importante visualizar también las otras opciones. Revisando un poco más estas expectativas a través de las cuales las opciones van teniendo cierto comportamiento para la administración financiera de la empresa. Revisemos entonces algunos conceptos anteriores. Veíamos que para yo generar realmente una administración financiera, deberé de fortalecer muchas políticas internas y muchos instrumentos que existen en el mercado de derivados externamente. Además de ello, lo que yo pude llegar a identificar es que dependiendo del riesgo base que yo pueda tener, es decir, si el spot el día de hoy es más barato que el futuro, esa situación de mercado contango, o bien si el spot es más alto que futuro, esa situación de mercado backwardation, yo sabré en qué momento utilizar tal o cual instrumento. Mencionaba y hacía yo un alto muy importante en la situación de mencionar, no siempre los instrumentos derivados es el mecanismo ideal de administración de riesgo. Habrá que conocer perfectamente cuándo entramos y cuándo salimos a la misma operación de derivados. En el caso de las opciones, yo lo quisiera dejar como reflexión. En el caso de las opciones es un instrumento que si tú pagas por ese servicio, te podrás olvidar de en cuánto se va a cotizar mañana. Despreocúpate totalmente. Ya pagaste el costo de.
Y si ya pagaste el costo de, entonces mañana sabré si ejerceré el derecho o no ejerceré el derecho dependiendo del tipo de posición que yo tenga, del tipo de opción que yo posea, si es una opción en términos americanos o bien si es una opción en términos europeos. Hace un momento acabamos de aclarar algunos conceptos importantes de ese MACE o de ese call largo. Sin embargo, veamos qué sucede en el caso contrario. ¿Qué sucede con la contraparte del call largo? La contraparte del call largo es un call corto. Es decir, volviendo a la gráfica, este tiene los derechos o las obligaciones. Las obligaciones. Tiene las obligaciones de venderle a su contraparte. Y su contraparte es el call largo. Este tiene la obligación de venderle. Si tiene la obligación de venderle, entonces él, por esta venta del servicio, está propiciando la aparición de una prima nuevamente. Pero ahora la prima, en lugar de ser pagada, es una prima recibida. También está respondiendo a una situación de mercado contango. Los calls, independientemente de si sean largos o si sean cortos, respetarán esa situación de mercado contango. También es cierto que el punto de referencia en el cual vendió el producto se le va a denominar strike price. Y que en el momento en el que su utilidad se vea reducida a cero, es que esta opción ya llegó al break-even. La utilidad máxima que puede recibir esta opción corta, su utilidad es limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al valor de la prima que recibió por la venta de este producto. Mientras que su pérdida es ilimitada. Este estará obligado a responder independientemente del precio que tenga el activo al momento de que la opción larga le ejerza el derecho. Este no ejerce los derechos, a este le ejercen los derechos. Y en este caso, si a mí me ejercen los derechos, yo tendré la probabilidad de generar una pérdida sin límite. Yo vendí este contrato a 10 pesos y, oh sorpresa, hoy me doy cuenta, después de haber transcurrido el tiempo, que este dólar cuesta 20 y que lo único que yo saqué de utilidad fue 1 peso. Realmente mi pérdida por esta opción fue altísima. En este caso, las opciones cortas deben de llegar a la determinación de cómo poder llegar a establecer una prima lo más adecuadamente posible. Bien, no nos adelantemos. Vamos a revisar estas opciones de consideración muy importante de los calls, tanto desde el punto de vista corto como desde el punto de vista largo, y poder revisar quién tiene los derechos, las obligaciones y sobre todo identificar gráficamente en dónde se colocan estos puntos. Acudamos a tus actividades de aprendizaje y regresemos. ¿Qué tal las actividades de aprendizaje?
son actividades de aprendizaje que hemos diseñado a manera de buscar un ambiente amigable y que obviamente ese ambiente amigable pueda ser un sinónimo de fortaleza en cada uno de los conceptos que vas adquiriendo día a día. Te felicito mucho por la realización de ello. Regresando a lo que observábamos, platicábamos que en el caso de las opciones financieras, vemos un instrumento derivado de los más usados hoy en términos corporativos. Sin embargo, también es cierto que esta utilización de instrumentos derivados dependerá de la situación corporativa en la que tú te encuentres. Dependerá si te conviene o no te conviene fijar ese precio tanto de las materias primas como de los productos terminados. Yo pedía la posibilidad de poder ingresar a un análisis todavía más profundo de estas opciones. Recuerden, en el caso de los calls, hacen referencia a que generalmente siempre van a estar situados en una posición o en una situación de mercado contango. Cada vez que transcurre el tiempo, el precio tenderá a incrementarse. Y en esta situación no importa si tú estás comprando el derecho o si tú estás adquiriendo la obligación. Sin embargo, en términos financieros, sí tienen dos naturalezas totalmente diferentes una con la otra. Veíamos en el caso del call corto que el call corto recibe una prima que también tiene un strike price y que llega a un específico break-even o punto de equilibrio. En este caso, veíamos que las utilidades, las máximas utilidades que pudiera llegar a tener el vendedor de esta opción es la prima que recibió. Más allá, no tendrá ninguna posibilidad de generar una utilidad, cuando menos con su contraparte. Y que obviamente el aspecto de la pérdida es sin límite. La pérdida que puede llegar a tener en estos números rojos ya está presentando que a como esté este activo en el futuro que él está obligado a vender, tendrá que venderlo al precio pactado. Mencionábamos entonces que aquí podríamos encontrar que se encuentran las dos posiciones mezcladas. Voy a traer al call largo. En el caso del call largo, yo sabía que este call es la misma opción. Este call largo tiene la misma cantidad de prima del call corto, sin embargo tienen dos naturalezas diferentes. El call corto recibe la prima, el call largo paga la prima. El precio de ejercicio es el mismo en el que están pactando la operación ambos participantes. Y la naturaleza de cómo se puede empezar a comportar el precio en el futuro puede originar una cantidad financiera totalmente diferente. El call largo está esperando que el precio del activo se mueva y que vaya hacia arriba. En el momento en el que vaya hacia arriba, ejercerá los derechos. El call largo estará pidiendo que el precio no se mueva e incluso estará pidiendo que el precio pueda caer. Porque si el precio cae, entonces este se queda con la utilidad máxima, la prima. Aquí vemos que el punto de equilibrio es el mismo para ambos. Yo la pacté a 10 pesos. Yo pagué o tengo una prima identificada de $1. Por lo tanto, el break-even en el caso de los calls, que es la prima más el strike price, sirve tanto para la operación corta como para la operación larga. Sin embargo, la naturaleza es muy diferente una con la otra. En la medida en que yo me acerque a ese break-even, siendo yo una posición larga, yo sé que estoy saliendo de la zona de pérdidas, que llegaré a ese punto cero y que empezaré a generar una probabilidad de utilidades. En la medida en que yo me acerque a ese break-even, pero siendo una posición corta, entonces estaré saliendo de la zona de utilidades y empezaré a generar una acumulación de pérdidas. Tanto las pérdidas como para la opción corta, como las ganancias para la opción larga, son ilimitadas en el caso de los calls. Vamos a ver lo siguiente. Pasemos a números esta gráfica. Yo soy una opción larga. En esta opción larga se están presentando dos movimientos en términos financieros. Una prima pagada, que vamos a seguir generando este ejercicio de que la prima pagada
pueda ser considerada en $1. Y al momento en el que yo estoy verificando cuánto cuesta esta opción, yo sé que el precio spot contra el precio futuro, ¿recuerdas esta fórmula? Riesgo base. Yo sé que el día de hoy este dólar cuesta 11 y que el precio futuro y que el precio pactado fue de 10. Por lo tanto, yo tuve una utilidad tan solo en el movimiento de los precios de $1. El resultado neto de la operación es 0. O bien, denomínalo break-even. Esto es si yo fuera una posición larga. Pero si fuera una posición corta, entonces mi prima ya no se llama pagada. Ya no es un número rojo. Ahora es un número positivo. Entonces esta prima recibida contra que yo le tengo que vender este dólar a mi contraparte a 10 cuando yo lo adquiero del mercado a 11, me está generando un número rojo aquí. En este caso de la opción corta, mi resultado neto sigue siendo 0. Pero veamos cómo el comportamiento tanto de la prima recibida como del recorrido del precio son diferentes total y exclusivamente del tipo de posición que tengas. Si eres una posición larga, generalmente empezarás con rojos, como la misma gráfica lo decía, empezarás pagando una prima y ya después recuperarás ese costo o incluso más. Si eres una posición corta, generalmente estarás comenzando de números negros, de tu utilidad máxima, pero ya después puede ser que empieces a provocar una pérdida importante en cuanto al precio. Esto es muy importante debido a cómo se está registrando en los estados financieros todo este tipo de operación de derivados. Sin embargo, aquí hay una parte muy interesante. Este recorrido del precio que yo lo identifiqué como la comparación entre el spot y el futuro. A esto lo vamos a denominar valuación de la opción o estatus de la opción. Cuando yo quiero conocer la valuación de la opción, o estatus de la opción, yo deberé de comparar si me conviene o no me conviene ejercer estos derechos. Por lo tanto, ¿qué voy a comparar? Esto, el precio que yo pacté contra el precio que en este momento está sucediendo en el mercado. Strike price contra precio spot. Si yo estoy en una posición larga, yo sé que yo podré, dependiendo de esta evaluación de la opción, ejercer los derechos o declinar a mi derecho. Si yo estoy en una posición corta, yo no tendré la posibilidad de ejercer los derechos. Yo estaré a disposición de mi contraparte de que me puedan ejercer los derechos o que me puedan no ejercer esos derechos. Por lo tanto, aquí estamos estableciendo que para esta posición corta es de suma importancia esta evaluación de la opción o estatus de la opción, debido a que si conoce si le van a ejercer el derecho o no, poderse apalancar de alguna otra manera. Es decir, él estará obligado a vender ese dólar a 10 pesos, aunque hoy lo consiga en el mercado a 20. Es un costo altísimo y que puede llevar a la quiebra a cualquier intermediario. E incluso ha sucedido. Han existido como las historias del Barclays Bank, las historias de grandes corporativos que han hecho operaciones de negociaciones de derivados con instrumentos opcionales y que justamente por el hecho de no tener una sobrecobertura o una subcobertura, pues ha provocado graves pérdidas para ese organismo que ha vendido este instrumento. Yo me centraría en esta base. Es de suma importancia
que lleguemos a cuantificar este valor de la prima. Para que yo pueda llegar a identificar cuánto sería lo más justo vender o cuánto sería lo más justo pagar esta prima por el contrato que yo pueda tener, yo deberé de utilizar algunos esquemas. Por ejemplo, si yo tuviera una opción europea, la metodología que yo tendría que usar podría ser menor al número de actividades o operaciones que yo tendría que realizar si esta opción fuera americana. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que en una opción americana generalmente estoy expuesto a toda una serie de factores y que yo deberé de llegar a establecer correctamente en cuánto voy a vender este derecho y que el que me está comprando el derecho puede estar aceptando el mismo. Pero no bastará con una simple ecuación matemática para determinar este valor de la prima. Tendré que generar modelos económicos para poder llegar a establecer que esa pérdida a la que yo estoy ingresando, este negocio, tiene mayores probabilidades de perder porque tiene una situación de mercado contango atrás. Entonces, lo más seguro es que el precio crezca. Ahora, lo importante, tú como opción corta o como el intermediario lo dice, es que puede llegar a establecer este valor de la prima a través de muchos análisis, muchos estudios, muchos números que puedan solucionar que realmente esta prima que está recibiendo o esta utilidad máxima sea lo más justo para ambas partes. En el caso de ser una opción europea, probablemente el trabajo no es tan arduo como el anterior, porque yo ya sé que a una fecha determinada ese precio o esa opción me la podrán ejercer o no me la podrán ejercer, pero ya tengo perfectamente clara la fecha. Y el conocer o el tener la certidumbre total de cuándo sería la posibilidad de que me ejercieran ese derecho, pues me da una ventaja muy importante para poder pensar en cuánto establecer este valor de la prima. En el caso de las opciones americanas, el que vende las opciones deberá de tener mucho cuidado en el establecimiento de la prima. En el caso de las opciones europeas, también deberá tener mucho cuidado. Sin embargo, ligeramente, es menor riesgoso el establecimiento de una opción de tipo europeo que el establecimiento de una opción de tipo americano. Volvamos al caso de la evaluación o del estatus de la opción. Cuando yo comparo este precio futuro contra el precio spot, estoy mencionando que lo que yo estoy llevando a cabo es una evaluación de la opción. ¿Con qué sentido? Con el sentido de conocer si ejerceré los derechos o no ejerzo los derechos. Sigamos pensando en que esta evaluación de la opción me da 3 diferentes momentos en que la opción pudiera llegarse a establecer. Si el precio, hay que partir de un punto muy interesante. El strike price es fijo. La esencia del mercado de derivados es que te fija el precio en el futuro. Por lo tanto, el strike price es fijo. Sin embargo, la otra valorización, el precio spot, puede moverse en relación a ese strike price. Si el spot, que es el que se mueve, aquí vamos a poner strike price, si el spot está por arriba del strike price, entonces se dice que el estatus de la opción es un estatus se dice que cuando el spot está por arriba del strike price, se dice que el estatus de la opción es un estatus in the money. Si el strike price es igual al precio spot, se menciona que el estatus de la opción está at the money. Pero si el spot está por abajo del strike price, entonces se dice que esta opción está out of the money.
Cada vez que la opción se encuentre en un estatus in the money, yo voy a ejercer el derecho. Hoy el dólar cuesta 11 cuando yo lo pacté a 10. ¿Ejercerá los derechos, sí o no? Cuando el estatus está at the money, el dólar yo lo pacté a 10 y hoy estás a 10. ¿Ejercerá los derechos? No, trataré de disminuir los costos. Hoy el spot se encuentra a 9 pesos cuando tú lo pactaste a 10. ¿Ejercerás el derecho? No. Por lo tanto, en un estatus in the money ejerzo el derecho. En un estatus at the money liquido la operación. Y en un estatus out of the money lo que voy a hacer es permitir que este contrato se extinga. Sin embargo, esto tiene una repercusión desde el punto de vista financiero. Yo quisiera retomar nuevamente este tema con algunos casos prácticos, con algunos casos que tú pudieras usar para llevarlos a tu vida cotidiana en el caso de la utilización de estos calls. Por lo tanto, me despido en esta sesión, pero con un amplio entusiasmo de volverte a ver más adelante. Nos vemos pronto.